Distancia hiperfocal, episodio 128. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje, y en el episodio de hoy hablamos sobre cómo aprovechar los días grises en fotografía de paisaje. Pero como ya sabéis, antes de empezar, quiero recordaros que podéis consultar ya mis próximos talleres de fotografía de paisaje. Si os apetece disfrutar de un fin de semana fotografiando conmigo y con otros apasionados por la fotografía, os dejo toda la información en rafairusta.com/talleres. Ya sabéis la mecánica y como es habitual os voy a dejar todas las notas del episodio de hoy, del programa de hoy, en la entrada de mi blog que podéis consultar en la dirección rafairusta.com/número del episodio, y en este caso corresponde a la dirección rafairusta.com/128. Y como es habitual, vamos a saludar al compañero Roger. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Roger, bienvenido. Hola Rafa, pues muy bien, con ganas de hablar de días grises, a ver qué contamos. Sí, que llevamos una temporadita con bastantes días grises, este invierno en concreto. Bueno, pues voy a hacer una pequeña introducción, básicamente para hablar del asunto de hoy, ¿no? Los días grises suelen generar normalmente frustración tanto en los fotógrafos como fotógrafas de paisaje. Ya sabéis, cielos cubiertos, luz plana y ausencia de colores, de colores intensos me refiero, hacen que muchos fotógrafos demos la sesión por perdida incluso a veces antes de empezar. Yo creo que eso nos ha pasado a todos alguna vez, ¿no? Sin embargo, tenemos que decir que los días grises ofrecen condiciones únicas que pueden dar lugar a imágenes muy potentes, imágenes más íntimas, imágenes más coherentes con nuestra especie de estilo que estamos buscando. Y precisamente en este episodio vamos a ver cómo podemos cambiar la mirada ante este tipo de condiciones y este tipo de días, que suele haber bastante, sobre todo nosotros que somos del norte, pues solemos tener esos pequeños problemas, ¿no? Y vamos a intentar aprender a aprovechar de forma creativa todas estas situaciones en lugar de luchar contra ellas de una forma a veces un poquito digamos con malas caras, ¿no? Así que si te parece, Rosé, no sé si quieres comentar algo más y ya, si no, vamos ya con el tema. Definamos días grises porque aquí hay varias opciones y algunas son hasta buenas, o sea que está bien, vamos a definirlo. A ver, yo he hecho aquí, digamos, un poquito a grosso modo lo que para mí, o lo que yo entiendo que es un día gris, o lo que para mí significa un día gris, ¿no? A ver, un día gris no es solamente un día que esté nublado, sino que a veces es un escenario con características técnicas muy específicas. Cielos cubiertos normalmente, o cielos de estos que están como muy, muy cerrados. Y estos cielos, aunque pueda parecer o pueda ser algo negativo, yo intento sacarle también la parte positiva. ¿Por qué? Porque este tipo de cielos, al final, es como si tuviéramos un grandísimo difusor gigante encima de nuestras cabezas. Sabéis que cuando estamos haciendo fotografía de estudio, por ejemplo, si estamos fotografiando un objeto, me da igual, una botella, el objeto que sea, si le enviamos una luz muy potente sin ningún tipo de difusor, pues el reflejo suele quedar bastante feo, ¿no? Y lo que se hace es eso, se pone un difusor, una tela, en fin, lo que queráis delante, ¿no? Para que precisamente esa luz sea mucho más suave. Pues aquí tenemos la ventaja esa de que en esos días, que ya digo que por el norte tenemos unos cuantos, pues la luz aparece como eso, más suavizada, más tamizada, al actuar las nubes, toda esa capa de nubes que tenemos encima, como si fuera un difusor gigante. Un grandísimo difusor. Correcto. Y yo lo que te diría aquí, Rafa, es el día que cuando ya aparece cubierto con el cielo simplemente es gris y liso, que no tiene volumen ni nada, pues si tiene volumen ya es otra historia. Pero cuando el día, digamos, es soso, por un lado es una lástima porque no vamos a ver los colores del amanecer, pero por otro lado tenemos todo el día, o mientras esté el cielo así, para poder hacer fotos
sin que la luz sea muy fuerte, si es lo que buscamos. Si yo estoy buscando algo muy fuerte para hacer contrastes es otra historia, pero habitualmente en paisaje pues nos interesará luz que no sea muy fuerte a directa. O sea, a lo mejor puedo estar a las 11 del mediodía o a las 12 del mediodía haciendo fotos que normalmente a lo mejor no haría si el cielo fuera azul. O sea que puede ser una ventaja. Claro. Es que, a ver, en estos días, ya comentábamos antes en el punto 1, ¿no? Lo que tenemos sobre la mesa es una luz difusa y uniforme realmente en toda la zona. Luego iremos viendo, porque para algunas cosas puede ser positiva, para otras a lo mejor decidimos que no tanto, pero en general yo creo que sí que se puede sacar mucho provecho. No tenemos una dirección de la luz marcada, lógicamente, porque nuestro punto de luz está escondido, está, iba a decir debajo, no, encima, debajo del punto de luz están las nubes. Entonces, encima de esas nubes es donde tenemos el sol. Porque, a ver, ya sabemos, lógicamente, que el punto de luz con el que trabajamos en paisaje es el sol. Un sol, ¿eh? Yo aquí, por ejemplo, de momento sí. Por eso. Un ejemplo para mí clásico de día perfecto para esto es ir a hacer bosque. Yo cuando voy al bosque lo que espero es que esté tapado, porque así no tengo altos contrastes que con luces fuertes que se me cuelen por entre los árboles para... Bueno, alguna vez me puede interesar, pero habitualmente si voy a buscar colores de otoño, por ejemplo, usando el polarizador, pues quito la humedad y gano un poco de colores. Entonces, para mí es perfecto que el día sea gris. Claro, lógicamente, en una situación como esta que estamos pintando aquí, estamos relatando, lo que tenemos ya de entrada normalmente es un contraste natural más bajo de lo que tenemos en otras situaciones, ¿no? Precisamente por eso, porque no tenemos sombras duras, entonces no hay esa diferencia tan grande entre luces y sombras. Y por eso, para trabajar en bosque, vamos, es que desde luego si yo pudiera afirmar siempre ir al bosque en estos días, lo haría, ¿no? Está claro, eliminamos las sombras duras y sí que es cierto que a veces también reducimos el rango dinámico en algunas situaciones, ¿no? Precisamente porque no hay ese contraste tan fuerte. Pero bueno, yo insisto, es que eso no lo veo como una pega, al contrario, yo creo que es algo positivo, ¿no? Sobre el tema de la gama cromática, sí que es cierto que en estas situaciones, en estos días, solemos tener los colores bastante más apagados, porque la saturación natural que vemos en una situación normal, incluso en otoño, pues siempre se ve reducida. Pero, como tú bien has dicho, podemos usar un polarizador para que después podamos también potenciar esos colores, incluso luego en el revelado, pues darle también un toquecito, ¿no? Sí que es cierto que estos colores tan apagados, con menos saturación, al final, bueno, pues lo que hace también nos abre una puerta o una ventana, llamémoslo como queramos, para conseguir fotografías más, vamos a decir, más sutiles, más, iba a decir más finas, es que tampoco es eso, porque puedes hacer fotografías finas aunque no sea estas situaciones, pero bueno, situaciones como fotografías como más suaves, ¿no? Y que podamos controlar, lógicamente, mucho mejor el resultado final, creo yo. Gracias a esa luz tan suave y tan tamizada. Vamos. Después, por ejemplo, igual que te he dicho que en bosque es perfecto, yo si voy, por ejemplo, a la costa, sí que me gustaría un cielo de colores, ¿no? Pero si es un día gris, pero las nubes tienen volumen, también puede ser interesante, ¿vale? Evidentemente lo prefiero con nubes de colores, pero si no es el caso... Claro, si es un cielo gris liso, pues no, es una lástima. Entonces, para mí no vale la pena. Pero si las nubes tienen volumen, aunque sean grises, tienen diferentes tonos de gris, también puede ser interesante. Por eso digo que definamos días grises porque hay diferentes opciones. Después también tenemos los días de niebla, ¿vale? Que eso en muchos casos es oro puro, ¿vale? Depende de dónde estemos. O sea que hay diferentes tipos de gris y algunos nos vendrán bien para un tipo de fotos, otros para otro o otros no nos irán bien, ¿vale? Y después, siendo el cielo también gris liso, que no de este, también a veces depende del grosor de las nubes. A veces lo que decía es que la luz hay poca, depende. A veces es una fina capa de gris que te deja pasar luz y entonces a nivel de potenciar colores va perfecto, y a veces la capa es más gruesa y ahí sí que ya no pasa poca luz y bueno, pues
puedes hacer, por ejemplo, fotografía minimalista. O sea, que opciones las hay muchas. Eso es. Bueno, avanzamos un poquito de música, un separador. Bueno, vamos a ir con un punto, creo yo, interesante, que esto tiene mucho que ver con determinadas situaciones, sobre todo, yo esto lo veo cuando hago un desplazamiento largo, cuando me voy a un sitio que no lo tengo al lado de mi casa. Digo porque si lo tengo al lado de mi casa, pues ya lo hemos dicho muchas veces, pues si hoy no está bien el día, vuelvo mañana y seguro que estará mejor, ¿no? Bueno, o 2 días después. Entonces, vamos a hablar de cómo creo yo que es importante que cambiemos nuestras expectativas, la clave para aprovechar estos días, precisamente. Uno de los errores, creo que mayores que cometemos o que se cometen en general es salir a hacer fotos esperando que los resultados van a ser, vamos, maravillosos siempre, ¿no? Un atardecer o un amanecer espectacular, con nubes de colores, en fin, ya sabes, los unicornios saltando, bueno, eso en muchos casos no sucede y sobre todo en el mundo de la fotografía de paisaje creo que todos sabemos que a veces la naturaleza pues no está por la labor. Entonces, bueno, eso no significa que no haya que hacer fotos. Yo creo que fotos se pueden hacer. En días grises también se pueden hacer fotos y yo creo que al final es fundamental ir con esas expectativas bastante ajustadas, ¿no? a lo que nos podemos encontrar. Y tener claro, sobre todo, que al final, creo yo, el objetivo no es el conseguir, venga, fotón inmediato, una foto con un impacto brutal, sino que a veces está bien, creo yo, trabajar con esa atmósfera que se crea, con esa coherencia que tenemos, como decíamos antes, de los colores como más encajados dentro de unos niveles que no salen ni por arriba ni por abajo, conseguir pues a veces una serie de fotos con digamos con unos resultados como más calmados, ¿no? Que visualmente no sean, o lógicamente si pudiéramos conseguir esos resultados potentes, bien, pero si no se puede, no significa que no se puedan hacer fotos, ¿no? Digo yo. Correcto. Y creo que es importante, aparte de las expectativas, ir con ideas muy claras. O sea, yo si voy a un estudio puedo tener muy claro lo que voy a hacer porque ilumino por aquí, ilumino por allí. Pero en paisaje es difícil y hay gente que va con la idea muy clara. Hoy quiero hacer esto y si no es esto, ya no, ves con la idea abierta. Tú ves al lugar, yo voy al lugar y a ver qué opciones hay. Si la luz viene por aquí, viene por ahí, no hay luz. Y según lo que haya, pues juega con ello. Intenta no ir con la idea preconcebida de lo que vas a hacer, sino ves con la mente abierta. Según lo que me voy a encontrar, voy a mirar de hacer fotos. Yo, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que a veces me cuesta ver. Claro, si no hay nubes, donde va la luz es muy evidente, pero aparte también me gusta a veces jugar con las nubes. Si las nubes están de una manera y estoy fotografiando una montaña, pues a lo mejor pondré más cielo o menos según estén las nubes, para conseguir una composición que yo encuentre equilibrada. Entonces, y esto no lo puedes prever de ninguna manera. Entonces, bueno, pues claro, si el día es muy gris, bueno, a lo mejor también puedes hacer una foto muy, muy minimalista con la montaña abajo y muy gris por arriba. Bueno, opciones las hay. Entonces es cuestión de ir con la mente muy abierta. Al final yo creo que el secreto, el truco, no sé si es un truco, si es un secreto o es simplemente el aceptar, ¿no? Aceptar, sobre todo que, a ver, las condiciones que vamos a tener son las que son. Entonces yo creo que este sería el primer paso de ese camino que tenemos que ir recorriendo mientras salimos a hacer fotos, porque con eso ya muy claro tenemos o podemos empezar a trabajar en una localización y yo creo que va a ser más fácil que podamos ver oportunidades donde antes solo estábamos viendo limitaciones. Vaya rollo, es que no tengo nubes guays, es que no tengo colores, es que no tengo... Ya, pero tienes otras cosas, ¿no? Esto creo que ya he citado en alguna otra ocasión y seguramente que si no lo he citado, que sí, me consta, pero saldrá más veces. Siempre os he hablado de Michael Reisman, un fotógrafo que ya falleció hace unos años, pero bueno, para mí ha sido mi guía, ¿no? Durante muchísimos años. Y este hombre, yo es que nunca le he oído quejarse en todos los vídeos suyos que vi, que tenía una serie que sacaba cada mes, un vídeo, y él nunca se quejaba de las condiciones que tenía.
Él trabajaba con lo que tenía. ¿Que había luces espectaculares? Pues la resolvía. ¿Que había días nublados? Pues lo resolvía. ¿Que llovía? Pues el hombre salía a hacer fotos también. Entonces, al final, yo creo que tenemos que acostumbrarnos un poco a eso, ¿no? Que no digo que sea una posición conformista de, bueno, pues como no tengo otra cosa, no, pero yo creo que en esas situaciones, por lo menos yo lo hago, tienes mucho más tiempo de poder buscar, no sé, una variedad más amplia de composiciones. Tú lo comentabas antes. Dices, claro, es que a mí me gustaría salir y que haya luces potentes y tal. Claro, pero ya sabemos lo que pasa en un amanecer y un atardecer. Que las luces potentes nos van a durar, ¿qué? 8, 10 minutos ya. Bueno, 10 minutos puede ser un atardecer o un amanecer, vamos, de los de apuntar, porque normalmente no dura eso. Ojo, estoy hablando en la latitud en la que nos movemos nosotros, ¿eh? Si vamos a sol de medianoche en Islandia, tenemos toda la noche para hacer fotos. Todo el día. Por eso, pero es un lujo. Eso, aquí hablamos de amanecer, atardecer, ya digo, 8 o 10 minutos, estoy tirando muy, muy alto, muy alto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el resto del día no se puede hacer fotos? Claro que se puede. Y sobre todo, y antes se insistía en ello, si estamos cerca de casa no pasa nada porque podemos acabar antes. Pero si estamos fuera, ¿qué es? ¿Que solamente vamos a hacer fotos por la mañana, media hora, por la tarde, media hora y el resto del día no vamos a hacer más fotos? A ver, que si tu viaje va a ser así, perfecto, lo puedes hacer, ¿eh? Que no es una crítica, pero hombre, yo cuando voy a un viaje o a un desplazamiento largo, a mí me apetece seguir haciendo fotos todo el rato que pueda. Entonces, esos días que para nosotros son así más grises, pueden ser, creo yo, una fuente de inspiración importante para tomarlo con calma, para podernos parar más tiempo, para poder hacer muchas más pruebas de las que hacemos habitualmente. Por lo menos yo eso es lo que intento. Sí, lo que por un lado te quita el color y el cielo espectacular de un rato, te lo compensa en horas que puedes estar haciendo fotografía, que de la otra manera también puedes, pero para paisaje es más difícil. Claro. Es que no sé, al final, ya digo, yo creo que en esos días tenemos que si ya normalmente intentamos salir con calma y relajados, pues todavía hacerlo con más calma y con más relajación. Al final hemos elegido fotografía de paisaje. Bueno, por lo menos yo lo he hecho porque me gusta la fotografía de paisaje, porque me gusta estar en la naturaleza, porque me gusta tomármelo con calma. Podríamos haber elegido, no sé, se me ocurre, motociclismo, deporte. Pues que sí, también, pero a mí personalmente yo he hecho también fotografía de deporte, no mucho, pero sí que he hecho, y yo me quedo con la fotografía de paisaje. Por eso, porque me gusta más, con más calma, con más tranquilidad, sin tanto estrés. Entonces, al final, bueno, pues, insisto, no vamos a dar por hecho que porque está el día nublado hay que irnos a casa. Hay que descartarlo. No, o sea, yo creo que no. Al final, repito, días nublados, intentar sacar el máximo jugo y el máximo provecho. ¿Por qué? Pues ya básicamente, por hacer un pequeño repaso. A ver, el movimiento de todo lo que vemos normalmente va mucho más suave siempre. Los elementos secundarios, en muchos casos, pues casi que desaparecen y al final gana más protagonismo el sujeto principal, que es lo que queremos fotografiar, ¿no? Todo esto al final nos ayuda en que podemos reducir todo el ruido que tengamos alrededor de elementos que no nos interesan y reforzar la sensación de que hemos ordenado muy bien la composición, que hemos, lo que tú decías antes, ¿no? Pues si vamos a hacer unas fotos más minimalistas, no sé, podemos transmitir más calma, incluso, o sea que, en fin, no cerrarnos porque el día esté gris. Y si el día es gris, pero gris, lo que en inglés le llaman un ambiente moody, ¿no? Puedes conseguir también fotos muy interesantes con un ambiente así un poco más fuerte, no de tormenta, ¿no? Pero como más negro, o sea que también puede ser interesante. Os dejaremos, ya sabéis, bueno, luego hablaremos de alguna de nuestras fotos, pero ya sabéis que siempre os dejamos en el episodio, siempre os dejamos más fotos de las que comentamos aquí en el episodio, porque si no sería muy largo. Entonces, ya sabéis, os podéis pasar y veréis algunos ejemplos que os hemos dejado precisamente de la situación que comenta el compañero Rosé, que eso, situaciones de ese moody que llaman los anglosajones. Vale, venga, pues seguimos. Estábamos hablando de la luz difusa y vamos a hablar en este caso de esa luz difusa tratándola como nuestro aliado, nuestro amigo, compañero de fatigas, ¿no? Básicamente, a ver,
La luz de un día gris, ya lo hemos dicho, que es una luz muy suave, muy tamizada, y yo creo que es de las más agradecidas en fotografía de paisaje, porque ya, insisto, lo hemos dicho antes, reduce sobre todo esos contrastes extremos que tenemos de completamente negro y completamente brillante por la parte de arriba. No tenemos sombras duras, lógicamente, porque se evitan esas sombras duras, y nos va a permitir exponer nuestras fotos con muchísima más facilidad. No tenemos que volvernos locos, es que aquí voy a quemar blancos, voy a empastar negros, es mucho más fácil, ¿no? Yo creo que eso queda claro. Y sobre todo, tú antes lo decías, citabas los bosques. Vamos, yo firmo ya para ir a trabajar en un bosque cuando precisamente tenemos esa luz, porque es, joder, la luz perfecta para fotografiar texturas del bosque, sin ninguna duda, vamos. Sí, sí, claro. Al final todo depende del tipo de fotografía que vas a hacer. Y ahora, por ejemplo, que estoy viendo bastante fotografía en blanco y negro de ciudad, de street, precisamente lo que quiero es un cielo azul con luz muy fuerte para generar mucho contraste. Pero no es el caso del paisaje. En el paisaje lo que me interesa es que no haya un contraste muy fuerte, porque así es mucho, aparte de que es mucho más fácil exponer y todo, después tú en edición acabas de potenciar un poco lo que te interesa. Con lo cual, no es que te inventes la luz, pero bueno, es mucho más fácil trabajar ese fichero después. Claro. Hemos citado los bosques, pero sin ninguna duda que a veces puede ser también parte del bosque, pero en otras ocasiones que quedan, vamos a decir, aisladas del bosque o fuera del bosque. Otro de los escenarios típicos son la fotografía de cascadas. Vamos, eso nos permite capturar el movimiento del agua y sobre todo, en muchos casos, evita que, típica situación, estás haciendo fotos de una cascada, está el cielo cubierto, pero de repente hay un hueco y entonces te entra un chorro de luz que pega en uno de los extremos de la cascada, no que sé, en la cabecera, donde sea, y ya te ha reventado la foto, porque tú estabas con unos valores de exposición, vamos a decir, más planos, y de repente pues te ha pegado un golpe de luz y te ha reventado la foto. Pues lógicamente para este tipo de situaciones es lo ideal. Vamos, yo ya digo que yo si voy a hacer cascadas o bosque, firmaría ya porque sea un día nublado, sin ninguna duda, vamos. Sí, y después si estás, por ejemplo, en mar, si tienes un sujeto de piedra un poco así, pues haces una larga exposición y puedes hacer una fotografía muy minimalista, con el agua y el cielo casi con el mismo tono y el sujeto aislado en el medio o en extremos, donde quieras, al final da igual, pero una fotografía muy minimalista con un sujeto muy claro. Claro. Es otra opción interesante. Sí, otro de los escenarios, pues bueno, el trabajar más a fotografía íntima y cercana, ¿no? Y a veces, pues eso, centrándonos, no te voy a decir, bueno, que también se podría hacer entrando en el mundo macro, pero sin llegar a ese extremo, pero eso, captar o escenas con mucho detalle dentro de eso, no sé, se me ocurre, yo qué sé, vas a una zona de costa, pues si el cielo está feo, que no pinta nada, pues a lo mejor puedes hacer cualquier textura que veas, en fin, hay playas, se me ocurre ahora la playa del Silencio, que da muchísimo juego es la que te en iba a ese decir. sentido. Claro, por eso, o sea que hay, o incluso ya yo, sin hablar solo de texturas de roca, puede ser incluso la propia textura de la arena. Si hace la típica situación como pequeñas dunas dentro, digo pequeñas dunas, no hablo de dunas de 1 metro, dunas de a veces de 5 centímetros que te hace una figura en la propia arena, ¿no? O sea que... Sí, o las líneas del agua que a veces te generan unas trazas muy interesantes. Eso o sea, opciones las hay muchas. Claro. A ver, al final, realmente, esta luz de la que estamos hablando, la luz uniforme, nos permite centrarnos mucho más en, ya lo decía antes, en trabajar en la composición que en tener que preocuparnos de gestionar las técnicas de exposición, ¿no? Porque a veces hay situaciones donde no tenemos esa luz tamizada y decimos, pues es que aquí tengo tantas sombras y tantas luces que voy a tener que hacer un HDR, porque es que si no, ¿cómo voy a solucionar esto? Pues sí, tengo filtros, pero a lo mejor los filtros no puedes usarlos en esas situaciones, porque al final los filtros no valen para todas las situaciones. Se me ocurre que estamos haciendo una fotografía en un valle, que tenemos un valle en forma de V. Claro, ¿cómo pones un filtro ahí? Si metes el filtro, sí, vas a oscurecer la parte de arriba, pero vas a oscurecer también los laterales, ¿no? Entonces, ya digo que a veces el que la luz sea más uniforme nos evita tener que lidiar con esas, vamos a decir, entre comillas, complicaciones. Sí. Y si el día es gris y gris con algo de volumen,
pues eso, pues puedes conseguir, si estás en la costa, por ejemplo, pues un ambiente así, haces algo de movimiento en el agua, lo congelas bastante, me refiero, y con las nubes ahí grises y casi negras, puedes conseguir un ambiente muy, muy guapo también. Muy cierto. Opciones las hay. Y si no, si el día es más plomizo, pues a lo mejor le pones un filtro de degradado y estás oscureciendo la parte de arriba de las nubes y poco a poco va aclarando. Entonces también es una opción de darle un poco de hacer el cielo un poco más interesante. Cierto. Vale, pues venga, avanzamos. A ver, que llevamos un buen rato hablando de composición, que nos dedicamos más a la composición. Bueno, pues vamos a ver cómo enfocamos la composición en estos días grises, ¿no? A ver, normalmente no tenemos un cielo como protagonista de nuestras fotos. Entonces la composición es todavía, creo yo, más importante, ¿no? Porque normalmente, a ver, el cielo es un poco el recurso fácil. Si lo tengo muy, muy potente, como nubes bonitas, lo que decíamos antes, un amanecer, un atardecer que está coloreado, pues ya está, lo pones en la composición como que es el comodín, ¿no? El comodín de, venga, voy a usar el cielo. Pero si no tenemos cielo como algo interesante, bueno, pues lo que tenemos que hacer, creo yo, es simplificar esas composiciones, ¿no? Intentar limpiar el encuadre, intentar eliminar los elementos innecesarios. Casi estaríamos hablando de lo que ya hemos comentado en varios episodios, de entrar dentro del terreno del minimalismo, pocos elementos, y centrarnos, ya digo, en ese apartado, ¿no? De, sobre todo, composiciones limpias con elementos, contados. Sí. Esto en el caso de que sea un cielo gris plomizo. Si es un gris con volumen, pues apóyate con el cielo también, que aunque no tenga color, puede ser interesante. Pero en el caso de que el cielo sea soso, pues es eso, al final. Y si no, deja poco cielo. Es igual que cuando hay el cielo azul, que a veces, bueno, pues mi gran parte de composición al menos ocupa 2/3. Y dejas solo una parte de cielo arriba, pues porque es la que hay, pero te centras más en lo que no es cielo, y si es bosque normalmente lo eliminamos, o al menos yo, y Rafa también, con lo cual y perfecto el cielo así. Es que, a ver, sobre esto que comentas del cielo, pues si no sale luego, lo vamos a comentar ahora. A ver, cuando nosotros estamos haciendo una fotografía, bueno, vamos a hablar de bosque y de cascadas, vamos a meterlo en la misma bolsa, tanto a unos como a otros. Realmente, si hablamos de un cielo, pues como estamos diciendo, sin textura ni nada, pues normalmente el cielo suele ser blanco, blanquecino o gris muy claro, en fin. Entonces, al final, si nosotros dejamos un trocito de cielo, que a veces pasa, hacemos una composición, no sé, un grupo de árboles o un árbol o una zona de bosque, y dejamos una esquinita de cielo blanco por ahí, perdida. Esto creo que ya lo hemos comentado, pero si no lo vamos a comentar yo una vez más. Nuestro cerebro está programado, digámoslo así, para ir siempre hacia las zonas más luminosas. Entonces, si yo tengo una esquinita blanca de cielo, ya digo, blanco o color gris muy claro, que llama mucho la atención, mi cerebro lo primero que va a ir es ¡pumba! A ese punto. Entonces, si no queda otra que dejarlo, pues hay que dejarlo. Se me ocurre ahora mismo, estaba pensando, hay una fotografía, hay una cascada, mejor dicho, de las que visitamos cuando hacemos el taller de cascadas en Galicia, que desde el punto de vista que nosotros hacemos la foto, sí o sí hay que sacar cielo, porque si no, cortas la parte alta de la cascada. Entonces, ahí no queda más narices que introducir un poco de cielo, porque si no, ya digo, es que si no, cortas la cascada. Vale, en esa situación, pues tienes que dejarlo, no puedes hacer otra cosa. Pero hay otras ocasiones en las que tenemos, vamos a decir, la parte alta de la cascada y hay un margen por encima y luego ya viene la parte del cielo. Pues esa parte yo la corto, saco el cuchillo rápidamente. ¿Por qué? Porque es que eso no aporta nada a la foto. Si el sujeto principal es la cascada, vamos a darle protagonismo a la cascada, no a esa esquinita, a esa zona blanca que va a llamar rápidamente mi atención, bueno, la mía o la de cualquier persona que vea esa foto. Entonces, eso, ¡pum!, lo quitamos rápidamente porque, ya digo, es que no hace falta para nada. Otra cosa sería, que tú además ya lo has dicho, que tengamos un cielo con una textura súper interesante, eso cambia, pero si no, fuera. Sí. Solo hay una excepción, yo hago lo mismo, pero solo hay una excepción a esto, y es cuando la cascada está
en un río y todo nevado, porque entonces el blanco del cielo se me equilibra con el blanco del resto del bosque y consigo solo lo que es el agua y el poco de piedras que no estén cubiertos. ¿Vale? Lo digo porque yo tengo una cascada aquí en Andorra que cuando voy en invierno es el único momento en el que añado el cielo. El resto de épocas que voy siempre se lo corto precisamente por lo que hablabas. Ya. Eso es. Vale, pues más elementos que podemos buscar a la hora de organizar nuestras composiciones. Bueno, pues los habituales, pero aquí quizá hay que potenciarlos todavía más, ¿no? Buscar líneas que nos lleven en la dirección que nosotros queramos, formas dentro de la composición, patrones que marquen repeticiones, por ejemplo, y bueno, y sobre todo buscar un equilibrio entre los diferentes planos, ¿no? Trabajar también la profundidad, que de esto ya hemos hablado en otros episodios. Si tenemos 2 o 3 elementos en diferentes planos, eso va a darle una especie de sensación de tridimensionalidad a nuestras fotos. Entonces, yo creo que eso es algo que es interesante trabajar. Lo que pasa es que sí que es verdad que aquí hay que decir que el equilibrio entre planos aquí, con una luz plana, también es más difícil a veces. Entonces ahí hay que jugar, por ejemplo, con lo grande, si son piedras, lo grandes o pequeñas. O sea, hay diferentes opciones. Porque la luz aquí no nos va a ayudar y al ser todo plano nos va a hacer un poco más difícil el hecho de la separación de planos. Pero bueno, hay alternativas para conseguirlas, ¿eh? Sí, porque eso además lo vamos a ver luego en el apartado en el que hablemos un poco de cómo procesar estas fotos. Por si acaso no lo digo ahora en alto para que luego me lo recuerdes, para que hablemos justamente de cómo podemos conseguir precisamente ese efecto. Ya que no tenemos ese contraste entre planos, entre diferentes elementos, nosotros podemos jugar a la hora de hacer el revelado. ¿Vale? O sea que eso lo haremos luego. Vale, la verdad que no sé dónde nos habíamos quedado. Ah, sí, que nos faltaba un punto que tengo aquí en la chuleta apuntado, ¿no? Que, bueno, dentro de la composición, pues lógicamente también lo que podemos hacer es buscar esas imágenes más íntimas, ¿no? A veces reducir el espacio que damos al cielo o quitarlo directamente del todo refuerza el que hagamos una conexión como más fuerte con el paisaje cercano a veces, ¿no? Y potenciar ese mensaje íntimo, pues también se puede conseguir de esta forma, ¿no? El trabajar eso con espacios más pequeños, no tanto el gran paisaje, sino porciones más pequeñas. Que yo eso por lo menos lo hago a menudo. Ahí es cuando saco mi 5400 a pasear rápidamente, claro. Y va a ir a buscar paredolias, que a mí me gusta bastante, que son que ves caras ahí, igual que lo hacíamos de pequeño, que mirábamos las nubes y veíamos un osito, veíamos lo que sea, pues en las piedras muchas veces puedes encontrar formas y pues esto parece un ojo y uy, sí, aquí veo la cara. Y cuanto más lo haces, más lo ves. Creo que es un ejercicio interesante de trabajar. Imaginación al poder. Sí. Venga, seguimos. Bueno, pues vamos a hablar ahora de colores, tonos y atmósfera, que tú antes ya has tocado así un poco de refilón, ¿no? A ver, normalmente en días grises los colores suelen ser más bien suaves, bastante apagados, y esto favorece el que nuestra paleta, normalmente nuestra paleta de colores me refiero, es más reducida. Conseguimos o podemos conseguir de forma más sencilla tonos de colores así apastelados, que hay gente que no le gustan esos colores. Bueno, a mí la verdad que en general me encantan, ¿eh? Luego, insisto, ya lo decía antes, que se pueden trabajar en el revelado y yo creo que conseguimos en estos días, o podemos conseguir, imágenes como más armónicas a nivel de gama de color, creo yo, no sé. No sé cómo lo ves tú, no sé si a ti te sucede o tú no quieres esos colores, no lo sé. No, en general es tal cual dices, ¿eh? O sea, normalmente cuanta menos luz haya, pues los tonos quedan más suaves. Habría un poco una excepción, ¿no? Cuando tú vas en un otoño y justo ha llovido y entonces el cielo está gris, y lo que hablábamos antes, si pones un polarizador, hay mucho color, puedes sacar color y color interesante, pero en general es esto, estos días grises nos van a hacer que la paleta de colores pues sea un poco más reducida. Pero puntualmente sí que nos viene bien también para conseguir al revés.
A ver, básicamente en estos días estamos comentando, con cielos así más bien grises, conseguimos escenarios, creo yo, ideales para trabajar sobre todo en fotografías monocromáticas, que tú hablabas antes del blanco y negro. Yo no trabajo en el blanco y negro, pero yo creo que con este tipo de situaciones podemos conseguir luego en el revelado buenos resultados. A lo mejor alguien que esté escuchando esto y haga fotografía en blanco y negro dice, ¿qué estás diciendo? Bueno, no sé, yo ya digo, hablo un poco en este caso desde mi poca experiencia con el blanco y negro, pero bueno, a mí ya digo, me parece que se podría sacar buen rendimiento de ahí, ¿no? Obviamente vamos a conseguir escenas con pocos colores dominantes, salvo que estemos hablando de otoño. Justo tú hablabas, ha llovido, están los colores en otoño a tope, vibrantes, y de repente pues se cubre el cielo. Bueno, pues en esa situación el escenario es un poco diferente, ¿no? Y sin duda alguna, lo que conseguimos con estos días es unas transiciones de colores, de tonos mucho más suaves de lo habitual. Ahí creo que no hay ninguna discusión. Sí, 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 está claro. De hecho, muchas veces a mí yo aprovecho estos días para hacer foto algo minimalista, que es un tipo de foto que me gusta bastante. Entonces, aunque tenga color, pero los colores sí que acostumbran a ser más suaves, ¿eh? A excepciones que ya hemos dicho, que no pero es el momento de suavizar un poco las cosas y a mí me gusta, vaya. Sí, yo creo que lo que queda claro, por cierto, luego hablaremos del minimalismo en el siguiente punto, pero bueno, Sí, queda sí. claro que en este caso el hecho de que tengamos menos saturación de colores va a significar, teóricamente, Ayuda. que vamos a conseguir una coherencia visual más consistente, ¿no? Dentro de nuestro portafolio, nuestro trabajo, normalmente. Otra cosa es que luego le demos mucha caña a los deslizadores de la saturación y se nos vaya por el extremo derecho. Que oye, que puede ser, pero vamos, yo creo que mejor mantenerlo un poquito más controlado. Venga, avanzamos y seguimos con el tema que tú ya has adelantado. Sí, sí. Vamos a hablar de días grises y minimalismo. A ver qué pasa con esa relación. Esos cielos. Ya sabes que me puede, Rafa, el minimalismo. Lo sé. Lo sé. Me consta. Por eso digo. A ver, los cielos cubiertos y la ausencia de luz dura, obviamente, nos ayudan a simplificar las escenas, ya lo hemos dicho antes, de forma natural, ¿no? Y esto favorece que nosotros podamos hacer composiciones mucho más minimalistas. Básicamente, en estas composiciones, pues el sujeto destaca sin gran esfuerzo, no tiene que hacer mucha historia para eso, para llamar la atención y para destacar. El fondo no compite visualmente con ese sujeto que tenemos, sin duda alguna, y el espacio negativo cobra protagonismo. O sea, sin ninguna duda, yo creo que estos son los elementos principales. Al final es lo que decías antes, si yo voy a la costa, por decir algo, y tengo un cielo espectacular, no voy a hacer una foto minimalista, básicamente porque con un cielo con muchos colores creo que es muy complicado que la foto te salga minimalista. De hecho, si el cielo es grisáceo o hay poco color, un día azul antes de que salga el sol muy fuerte, el azul de la hora azul, pues ahí puedes conseguir que el cielo no te quite protagonismo, con lo cual es más fácil darle protagonismo a tu sujeto, que es el objetivo principal. Y un sujeto pues que será algo, claro, si pongo de mi sujeto, por ejemplo, un árbol solitario en otoño con muchos colores, pues no será... Bueno, puede llegar a serlo, depende de cómo lo hagas, pero habitualmente si hay mucho color, pues no será tan minimalista. Pero en cambio es más fácil conseguir, a la que ya elimines el color del cielo, pues lo tienes más fácil para que no haya tanta cantidad de color. A ver, no cabe duda que los días grises son los días ideales para producir imágenes como muy calmadas, vamos a llamarlas imágenes silenciosas y más contemplativas. Por lo que decíamos antes, es que es la unión de el ambiente gris, el que nos tomamos más tiempo, el que los colores son más suaves. Yo creo que todo eso al final provoca esa combinación, ¿no? que acabo de comentar. O sea, yo creo que en eso no hay duda. Lo que hablábamos en el episodio anterior, que al final si lo ayudas con movimiento de agua, con filtros, pues aún te va a generar pues, más suavidad. O sea, al final, si no habéis escuchado el episodio, lo tenéis ya para escucharlo, que es interesante también. Así es. Venga, pues seguimos.
hablamos ahora del uso del tiempo y larga exposición en días grises. Vale. Hemos tocado antes un poquito. Hemos tocado un poco antes, pero bueno, vamos a explayarnos un poquito más. A ver, básicamente estos días suelen ofrecer niveles de luz más bajos, ya lo hemos dicho, y esto nos facilita usar exposiciones más largas. Yo creo que, no sé, a mí me pasa, como que me pide el cuerpo, ¿no? El decir, venga, voy a tirar aquí 20 segundos, 25, si las condiciones se dan, básicamente. Sí. Sí, si el cielo es muy plomizo, me dará igual para el cielo, pero si tengo agua, tanto sean ríos, sean lagos, sea costa, pues me va a ayudar a igualar el agua con el cielo, con lo cual voy a conseguir una escena mucho más simple. Claro. De hecho, cuando alargamos el tiempo, conseguimos esos movimientos suaves en agua o en nubes, que normalmente son los dos elementos que utilizamos, digamos, para que esa dinámica se refleje en las fotos, ¿no? Pues las fugas de las nubes, el agua, efecto seda, en fin, ese tipo de situaciones, ¿no? Y esto obviamente produce al final unas imágenes mucho más etéreas en las que conseguimos, ¿no? Porque al final la larga exposición, combinada con una luz difusa, nos va a reforzar esa sensación de calma que estábamos comentando antes y que estábamos buscando, ¿no? Y sobre todo nos ayuda a eliminar distracciones. Y desembocamos de nuevo en lo que tú has dicho del minimalismo, que al final pocos elementos, un tiempo más largo y todo esto, pues eso, encaja, ya digo, en ese resultado final de ese minimalismo. Y lo que hemos hablado antes, el hecho de el cielo plomizo en gris, en general, hará que haya menos color en el paisaje. O sea, al final, todas son partes que van sumando para conseguir esta fotografía un poco más minimalista. Uh-huh. Eso es. Vale, pues venga, avanzamos con otro separador. Vamos a hablar ahora del procesado de nuestras fotografías en estos días, que tiene que ser acorde a las condiciones que hemos fotografiado, básicamente. Creo que es importante que este procesado debe respetar esa atmósfera que teníamos en el día. Bueno, aquí, antes de continuar, ya sabéis que siempre lo decimos, que cada uno puede procesar como quiera, como le apetezca, pero estamos hablando de una situación, vamos a decir, siguiendo los parámetros, entre comillas, lógicos, ¿no? Que si hemos fotografiado un día gris, plomizo, pues hombre, a ver, luego podemos hacer lo que queramos, ¿eh? Podemos poner luz cálida, lo que nos dé la gana, pero normalmente, pues hombre, si intentamos respetar un poco cuál es el ambiente que había, pues yo creo que incluso mejor. Podemos reforzar determinados elementos y lo que nos apetezca realmente, pero ya digo, yo creo que puede ser interesante el que mantengamos una línea de acorde, o sea, que vaya acorde con esas condiciones, ¿no? Lógicamente, pues evitar contrastes demasiado fuertes. Insisto, que cada uno puede procesar como quiera, pero yo creo que este tipo de fotos piden eso, ¿no? Que sea todo como más suave, ¿no? Ya hablábamos antes. Perdón, sigue. Digo, aquí es que lo que dices es básico, ¿eh, Rafa? O sea, aquí hay gente que edita poco y hay gente que edita mucho y hay gente que edita un poco, ¿no? Entre medio, digamos. Cada uno es libre de hacer lo que considere. El hecho de no tener una luz muy fuerte en la toma, lo que te genera es que bueno, tu imagen va a ser no va a tener tanto contraste. Y si tú editas mucho, se lo puedes dar. Y entonces puedes llegar a poner la luz donde quieras. Y a lo mejor ya, a mi gusto ya es pasarse, pero cada uno hace lo que considera. Entonces, claro, el hecho de si tengo la luz que me viene fuerte por un lado y lo quiero cambiar por lo que sea, ahí ya no voy a poder. O va a ser mucho más difícil. En cambio, con una foto que es mucho más suave, ahí puedo jugar con la luz. En mi caso, yo no voy a poner muy bestia pero sí que puedo jugar después a dar un poco de volumen. A esta zona la escurezco un poquito y esta la ilumino un poquito y estoy dando volumen, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, creo que es bueno la fotografía plana en muchos casos para después, en la hora de editar, acabar de ajustar tú cómo quieres que se acabe de ver. Claro.
sin duda luego, aparte de lo que estamos hablando, del tema de contraste, pues es importante el cuidar las transiciones tonales, que ya hablábamos antes justamente, ¿no? Que no haya un cambio brusco de eso, no sé, de un tono rojo a uno naranja, que no haya un salto ahí muy, muy fuerte, ¿no? Esto va, creo yo, también unido al tema de controlar la saturación. Yo reconozco que a mí me gusta la saturación. Bueno, a ver, voy a hacer una puntualización. Los que usáis Adobe Lightroom sabéis que tenemos dos tipos de saturación. Una es una se llama saturación y la otra no me acuerdo, intensidad, si no recuerdo mal. Vale, pues a ver, a mí me gusta saturar más con el deslizador de intensidad, porque lo que hace ese saturador, llamémoslo así, es saturar solamente los colores más apagados dentro de la toma que tenemos. Y sin embargo, la saturación lo que hace es darle caña a todo, absolutamente todo, no mide. Entonces, para mí es mucho más agresivo y ya digo, me gusta hacerlo más con el otro. Pero, aunque reconozco que me gusta la saturación, pero intento que no desentone. Y en estas fotos es que todavía pide que quede más suave, a mi modo de ver, ¿no? Sí. De hecho, Rafa, te diría que hay más, porque yo la saturación tampoco... Positiva es muy raro que la use, normalmente incluso negativa, pero en cambio sí que uso mucho la calibración, que con esto al final también estamos subiendo saturación. Después tienes ya los canales y más cosas, ¿no? Pero yo añadiría dentro de estos dos la calibración, que para mí también es importante, y me sube los colores. Uh-huh. Sí, dentro del revelado, o sea, todo esto son siempre unas generalidades que luego cada foto tiene lo suyo, el estilo de cada uno también tiene lo suyo, pero también yo creo que es recomendable mantener una estética que sea coherente con la escena que hemos visto, ¿no? Yo tampoco soy de aquellos de, no, es que esto es lo que yo recordaba. Porque en mi caso a veces... Ya os lo he dicho un montón de veces, que yo descargo la sesión, a lo mejor no la trabajo hasta un año después, a veces, en algunos casos, ¿no? Entonces, claro, yo ya no me acuerdo cómo... O sea, puedo tener una idea muy vaga y tal, ¿no? Pero bueno, es más que nada lo que sí que yo tengo, lógicamente, un pozo ahí de recuerdo, pero sobre todo de lo que me transmite la imagen y, muy importante, el mensaje que yo quiero enviar con esa imagen. Porque esto ya lo he explicado muchas veces, que si a mí me contrata Ferrari para hacer un reportaje de sus coches, tengo que sacar el rojo exacto de Ferrari, porque si no, el trabajo estaría mal hecho. Pero si yo hago un paisaje, pues nadie me va a decir, es que ese azul no era, ¿eh? ¿Y cuál era? No, este que tengo yo aquí en mi cámara. Bueno, a lo mejor tu cámara lo ha captado de otra forma, o tú lo has revelado de otra forma diferente de la mía, ¿no? Porque entraríamos ahí en un terreno más espinoso, claro. Porque todos no vemos los colores de la misma forma, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que más o menos con las ideas generales, yo creo que ya sí, queda, y uno a veces ve una escena y se la imagina de otra manera, que no es tal cual la está viendo. Bueno, pues no pasa nada. Al final cada uno edita como considere, ¿eh? Entonces, bueno, claro, por un lado hay lo que haces tú, ¿no? Yo me desligo de la escena, ha pasado mucho tiempo, entonces la miro y edito según considero en ese momento, está perfecto, y después... Yo, por ejemplo, que edito antes, pues a lo mejor me gusta más editar según lo que recuerdo, que es lo que acabo de decir. Lo que yo recuerdo no tiene por qué ser lo que tú recuerdas que estabas a mi lado. O sea, que al final cada uno lo ve un poco como lo ve, ¿eh? Pero bueno, son un poco dos maneras. Me desligo realmente de lo que vi ese día o intento, bueno, de hecho, si editas pronto es difícil realmente quitarte de la cabeza realmente lo que había. Entonces, bueno, entiendo que por eso lo haces así. Sí. Pero bueno, entiendo que a lo mejor hay alguien que sí, que sabe abstraerse de lo que ha vivido por la mañana y por la tarde lo edita de otra manera. Pero sí, bueno, en general es más difícil. Ya sabes que yo esto nunca he criticado que alguien lo haga rápido. Tampoco me gusta que me critiquen porque yo lo hago más lento. A ver, si me critican, ya está. Yo aguanto la crítica y punto, ¿eh? Pero cada uno hace con lo que considere. Claro, es que al final son formas diferentes de trabajar. Si yo tuviera una presión, imagínate que me contratan para hacer un reportaje y tengo que entregarlo, hombre, pues lo tienes que entregar y ya está. Pero si no, como no tengo ninguna prisa, pues yo lo voy haciendo a mi aire, con calma, tranquilidad y ya está. O sea que en ese sentido, sin problema. Vale, venga, pues vamos a avanzar porque vienen los ejemplos ya, ¿eh?
Bueno, pues vamos a hablar de algunos de los ejemplos que queremos presentaros hoy. Ya sabéis que pues vamos a dejar más fotos, aparte de las que comentamos aquí, ¿eh? Pero bueno, empezamos, si te parece, con una de tus fotos. Me dices cuál es para que yo me ubique. Sí, la primera que te he mandado. Y de hecho, ahora que hablábamos de revelar fotos de hace tiempo, esta foto la revelé el otro día y es de hace 6 años. O sea que mira, eso, a veces... eso por hablar. A veces también lo hago. A veces también lo hago, ¿vale? Esto es un lago que hay aquí en el Pirineo francés, el lago de Betmal. No sé exactamente si se dice así, pero bueno. Y en este caso es un simple reflejo. Claro, el cielo y el cielo reflejado en el lago es todo un gris y básicamente es la silueta de la montaña, la casita que hay enfrente y los árboles y el de este. Bueno, claro, esta foto con color en el cielo pues sería una foto diferente. En este caso, bueno, yo no sé si la consideraría minimalista, porque aparte las nubes tienen un pelín de volumen y hay un degradado no todas son, unas son más oscuras, otras un poco más claritas, pero bueno, al final es una foto bastante simple, con un reflejo y todo gris. Mucha parte de la foto es gris. Ok, bueno, ya sabéis, que nos las vamos a dejar para que las veáis en las notas del episodio. Vamos, si te parece, con la primera de la que os quiero hablar yo. Y bueno, esta es una fotografía que tomé en Bretaña y bueno, ya viendo la fotografía ya se ve un poco ese mood del que tú hablas antes, ese ambiente. Aquí hay una particularidad. Si os fijáis en el formato de la fotografía, esta fotografía no tiene un formato, vamos a decir, habitual, parece una panorámica. Y es porque lo que hice fue cortar, en este caso, el cielo, porque no me interesaba, es que no aportaba absolutamente nada. A ver, es una fotografía de un islote, que es el islote de los capuchinos, ya digo, en la zona de Bretaña, y encima de ese islote hay un antiguo fuerte, de la época, entiendo que de la época de Napoleón, o no sé si de después, eso ya no lo sé, la parte histórica no la sé. Y bueno, está unida con un puente a la zona de los acantilados. Y bueno, pues aquí lo que hice fue, ya digo, un tipo de exposición muy largo, ya lo vais a ver, el agua lógicamente con trazas de seda, y todo el ambiente como muy grisáceo, muy color azul, digamos. Entonces la gama cromática es muy, muy, muy sencilla, muy suave, muy corta, muy escasa, pero bueno, es que realmente me gustaba así. Me gustaba así. Yo tenía esta imagen en mente, sobre todo porque el día es que era lo que era, entonces no podía inventarme la luz porque no estaba. Así que, sin más. Claro, es lo que decíamos antes, cuando estás en casa miras una cosa, pero cuando estás de viaje, al final tener la mente abierta es lo que nos va a ayudar a sacar el máximo provecho a lo que hay, porque de hecho estás allí, estás unos días limitados. Eso es. Entonces hay que aprovecharlo. Eso es. Vale, pues vamos con tu segunda foto, ¿me dices cuál es? Vale, sí, la de la cascada con color. Vale. De hecho, voy a cambiar de lo que he hecho antes. Antes, bueno, hablábamos de día gris, he querido poner mucho cielo para que se viera el día gris. En este caso es un día gris, pero aquí el cielo no se ve, que es lo que hablábamos antes. Es una cascada en medio de un bosque, ¿vale? Y bueno, de hecho hay una pareidolia en esta cascada también, ¿vale? Pero independientemente de esto, no hay una luz fuerte que me esté marcando nada. Simplemente aquí se está jugando pues con los colores, las dos piedras y la cascada que pasa entre medio, ¿vale? Bueno, aquí usé un polarizador para conseguir un poco más de color y ya está. Pero esto con una luz fuerte de día no sería igual. Muy bien. Veo tu cascada, ya que me lo has puesto así sobre la mesa, pues voy yo con otra cascada que tenía. No tenía pensado hablar de ella, pero bueno, ya que estamos, venga, vamos a hablar de cascadas. A ver, en este caso, el día no es que el cielo estuviera cubierto, es que estaba prácticamente empezando a llover. O sea que ya os podéis imaginar que realmente el cielo no había ningún interés. Bueno, esto es una cascada así escondida en un rincón, y si os fijáis el ambiente es como bastante oscuro, un poco también provocado por
porque yo quise darle mucha más importancia a la cascada en sí, ¿no? Lógicamente es una cascada con efecto seda, que lo pide, está como, vamos a decir, rodeada por la parte izquierda con un montón de hojas, y bueno, es que es difícil explicar las fotografías aquí, es complicado, es difícil, ¿no? Pero por supuesto esta cascada no tiene absolutamente nada de cielo, porque no hacía falta, y es el típico ejemplo de lo que comentábamos, que cuando hacemos fotografía de bosque o cuando hacemos fotografía de cascadas, estos días son realmente maravillosos. No hay grandes contrastes, no hay zonas que desentonen, que esté dando la luz en una esquina que te va a estropear la foto, lo que decía yo antes, ¿no? Que de repente te entra un rayo de luz por una esquina. A ver, puede ser, ojo, puede ser, a veces pasa, que da el rayo en un punto muy, muy bonito y te hace un efecto maravilloso. También esto puede pasar en el bosque, cuando vemos esas columnas de luz que a veces se crean, pero no estamos hablando de esa situación, sí, porque eso sería el cielo que se va abriendo a ratos. Aquí hablamos de cuando el cielo está prácticamente cerrado y, bueno, pues se pueden conseguir imágenes como esta que vemos. Así que vamos con otra de tus fotos para hacerlo rapidito, así podemos hablar de más. En vez de hablar de 2, pues hablamos de 3 o incluso de 4, ya veremos. Vale, te hablo de una bastante minimalista para mí, que está hecha en el delta del Ebro. Son unas estructuras de madera, en castellano no sé, catalán son muscleres, creo que es mejilloneras, podría ser, no estoy seguro. Pues ni idea. No lo sé. Son unas estructuras de madera que están en el delta, que es el mar, pero no es muy profundo, y creo que es para que crezcan los mejillones, vaya, ¿vale? Justo dentro del agua, y después van por ahí y la sacan por arriba. Bueno, es una estructura de madera en el centro de la imagen, y tanto por arriba como por abajo hay el mismo cielo de color, que es lo que comentaba. Bueno, el mismo color tanto en el cielo como en el agua, que es lo que comentaba antes. Pues en este caso, aprovechando el día gris y una larga exposición, pues igualé los tonos, que creo que no eran exactamente iguales, pero bueno, es iguales un poco con Lightroom, y tienes una foto, yo creo que muy minimalista. Cierto, muy cierto. Muy bien. Vale, pues nada, yo os voy a hablar me voy otra vez a la zona de Bretaña. Y bueno, pues en este caso es una imagen de costa. A ver, aquí se juntaron dos elementos. Se juntó el hecho de que el cielo estaba bastante cerrado, bastante cubierto, y además que había niebla. Entonces, esto es una zona que creo recordar que es la costa de Quiberón, si no recuerdo mal. Entonces, el ambiente es... Yo veo esta foto, es una tontería lo que voy a decir, pero a mí me recuerda a películas de piratas, porque me imagino en esa zona, esos acantilados, y ya vais a ver la foto, así como muy escarpados y tal, pues me imagino que de repente eso aparece un barco pirata por ahí. Una tontería, una ida de olla que he tenido, pero bueno. Entonces... No, pero es el tipo de películas que se ven. En los Goonies, por ejemplo, ves el barco y ves acantilados así. Sí, con este ambiente. Entonces, bueno, de nuevo he recurrido a una larga exposición para que la textura del agua quede mucho más plana, ¿no? Entonces, todo el protagonismo, o gran parte del protagonismo, lo tiene el primer plano, que lo que hice fue capturar esas texturas, ese detalle, y luego se va, vamos a decir, suavizando hacia el fondo, para hacer también esa especie de transición para intentar dar profundidad a la imagen, ¿no? Enfocado en el frente, y que no es que esté desenfocado en el fondo, es que realmente con la capa de niebla, o sea, sí, vamos, que nube baja, niebla que había, pues es que realmente el ambiente es que estaba hecho ya. No, aquí realmente no tuve que complicarme la vida para hacer el revelado, porque es que prácticamente la fotografía está tal cual como salió de la cámara. Entonces es una foto que me gusta mucho por eso, ¿no? Que aquí realmente esta costa es una costa muy salvaje, pero con el ambiente que había, más ese tiempo de exposición más largo que yo le di, pues realmente eso, como que suavicé, digámoslo así, la fuerza del mar, ¿no? en esa zona. Y bueno, es una foto que me llama la atención por eso. Eso es. Vale, pues no sé si quieres que hablemos de una más y ya cerramos. Sí, te cuento otra, va. Vale. Diferente de lo que he hablado hasta ahora, va. Una de unas heladas, ¿vale? Son un grupo de árboles helados, los ves blancos, aparte de los troncos, de lo que serían las hojas son todas blancas, y el cielo también blanco. Aquí hay cielo, aunque es blanco y plomizo, hay cielo. Pero claro, acompaña porque casi toda la imagen es blanca, y hay pues los troncos
ves claramente que hay los árboles, ¿eh? Pero un montón de troncos bueno, en este caso, a mí lo que me hizo gracia es que ves como un árbol solitario, como que le da la mano al grupo de árboles, ¿no? Bueno, eso ya es imaginación, ¿no? Cada uno lo interpreta como pero yo veo este paralelismo. Pero es una imagen muy blanca toda ella. Eso es porque se han ido de fiesta, se ha ido de fiesta Ahí. él y ha vuelto, entonces está llegando, está saludando, porque está, como dices tú, como separado de los demás. Hoy se nos está yendo la cabeza un poquito demasiado. Bueno, No sé al final la imaginación es parte de lo suyo en la naturaleza. Sí, imaginación al poder. Bueno, me voy ahora hasta Escocia, hasta Edimburgo. Esto fue el primer viaje que hicimos. Hemos estado 2 veces en Escocia, bueno, pues desde el primer viaje estuvimos en la capital y bueno, pues es una fotografía así como muy, tonos muy grises. El cielo aquí sí que está incluido en la foto, tiene su punto. No es un cielo cerrado del todo, pero bueno, ya lo vais a ver que es bastante así, típico cielo plomizo de paisajes de Escocia, ¿no? Entonces, bueno, es un edificio que vais a ver ahí con una torre que hay en la parte izquierda, otro elemento también en la parte derecha. Hay 3 elementos, hay unos árboles y aquí la gama cromática sí que está un poquito más ampliada porque se ven tonos verdosos, tonos más como más rojizos, pero bueno, en este caso a mí lo que me llamó la atención fue precisamente eso, ¿no? La combinación de ese cielo tan plomizo con esa gama de colores que, sin ser una gama muy amplia, bueno, creo que le hace un poco el contrapunto. Y es otra de las formas de no renunciar a hacer fotos porque está el cielo nublado y no tenemos unos colores que digas, ¡buah! Pues hubiera querido X, ¿no? Bueno, pues no. Se pueden hacer fotos también de este tipo. De todas maneras, aquí, aunque el cielo es todo gris, tiene una textura bonita. A mí me gusta. Me gusta la textura y creo que combina muy bien. Sí, eso es. Vale, pues si te parece, avanzamos. Bueno, ya avanzamos, que creo que ya es hora de ir cerrando, pero bueno, avanzamos. Bueno, pues yo creo, como digo, que ya es hora de ir cerrando y como conclusión, yo creo que queda claro que los días grises no son días perdidos en fotografía de paisaje, sino yo creo que son oportunidades distintas, diferentes. Nos ofrecen una luz suave, una atmósfera coherente, más cohesionada y un contexto perfecto para buscar imágenes mucho más tranquilas y darles un poquito más de profundidad a la hora de hacerlas, ¿no? Es importante aprender a aprovechar estos días porque, bueno, yo creo que esto va a ampliar también nuestra evolución fotográfica, ¿no? No solamente quejarnos todo el rato de, es que esta luz no es la que yo quería y tal, ¿no? Esto implica que, claro, tenemos que, sobre todo, acostumbrarnos a no depender tanto de las condiciones ideales y empezar a crear imágenes con lo que nos ofrece el paisaje. Esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Lo que os decía antes de Michael Resman, que es lo que hacía el hombre, él no se quejaba, él hacía fotos y ya está, ¿no? Entonces, ¿que tenemos condiciones menos favorables? Vale, pues vamos a trabajar a lo mejor un poquito más de lo que haríamos en una situación de llegar y venga, colores ahí a cascoporro, ¿no? Pues ya está, nos amoldamos, nos acomodamos. Ojo, que igual al final acabamos sacándole más gusto a ese tipo de fotografías, ¿eh? De hecho, hay muchos fotógrafos, unos cuantos fotógrafos británicos, que para ellos esos atardeceres, esos amaneceres con tanto colorinchi no les gusta mucho, ¿eh? Ojo. Sí, yo he visto alguno haciendo la foto al lado contrario de donde está la luz potente porque le gusta más. Sí. Bueno, que también era una foto bonita, no te lo voy a discutir, pero bueno. Bueno. Hay de todo. Yo tengo que decir que ante la duda de a veces según qué cielo, si me garantizas un cielo gris, pues a lo mejor también te lo firmo antes. O sea que me refiero, a mí no me disgusta por defecto un cielo gris. En general, sobre todo si hablamos de un gris amplio que hemos hablado aquí, tanto de un poco de niebla, tanto que hemos hablado de con más volumen, menos volumen. O sea, hay mucha variedad y entonces hay muchas opciones para hacer fotografía y creo que es muy interesante. Eso es. Bueno, pues si os parece, voy poniendo ya la sintonía del final. Hemos dado ya un repaso a lo que son estos días grises
que bueno, pues hay que aprovecharlos también al final, porque son días. Sobre todo, ojo, cuando sales de viaje, es que ahí no puedes decir, bueno, mañana vuelvo. Ojalá pudiéramos volver siempre a esos sitios a los que nos vamos muchas veces en un montón de kilómetros fuera o lejos de casa, ¿no? Así que bueno. Pues con todas estas reflexiones, creo que ya es momento de llegar al final. Roser, muchas gracias, como te digo siempre. Un placer, como siempre. Y cuéntanos cómo te pueden localizar, el trabajo que haces, etcétera, etcétera. Sí, bueno, tengo Instagram es @rogervive, mi web la tenéis aquí en el nombre, los que veis en YouTube, rogervive.com, y ahí tenéis el link a mi canal de Telegram, donde cuento cada día alguna cosita relacionada con fotografía. Muy bien, pues nada, lo dicho. Un abrazo fuerte y nos vemos en 15 días, ¿de acuerdo? Exacto, muy bien. Venga, pues nada, por mi parte, para vosotros solamente recordados que si queréis más, os invito a disfrutar de nuevo contenido exclusivo cada semana en rafairusta.com/escuela. Es un espacio con varias secciones que se actualizan semanalmente y además ya sabéis que publicamos una revista de fotografía que incluye las fotografías que me envían las alumnas y alumnos de la escuela. Así que recordad, rafairusta.com/escuela. Muchísimas gracias por estar aquí, por llegar hasta aquí, por escucharnos y que si os apetece, en 15 días estamos otra vez juntos. Venga, buenas fotos.